y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. El Ministerio de la Enseñanza y la Evangelización, Jesús Soberano Señor, presenta Palabra de Iluminación, un espacio dedicado al estudio de las más reveladoras verdades iluminadas en las Sagradas Escrituras. Recibamos al Maestro de la Palabra, José Briceño, en su espacio Palabra de Iluminación. Nos toca hablar acerca de lo que es el traslado parcial. Vamos a ver eso. ¿Qué de cierto hay de que cuando Cristo venga hay un grupo que se va y un grupo que se queda? ¿Dónde está eso asentado en las Escrituras? ¿Dónde está registrado? ¿Cuál es el pensamiento de Pablo, a quien se le reveló mayormente el arrebatamiento de la iglesia en relación a esto? Si habrá un grupo que se va, un grupo que se queda. Vamos a ver, vamos a estudiar un poquito el asunto del traslado parcial. Este traslado parcial, esta escuela, porque es una escuela, es una forma de pensar de alguien que se le ocurrió hacer un estudio, supuestamente estudio, hizo una eisegesis, le dio su propia interpretación a las Escrituras. Vamos a ver hasta dónde esto es una verdad. Esta escuela enseña y afirma que el arrebatamiento de la iglesia, en el arrebatamiento de la iglesia habrá parte de ella que se levantará y otra se quedará. Vamos a ver. A continuación, pues, como maestro, voy a dar razones para descartar esta escuela considerándola falsa en la rama de la teología. Por ende, falsa porque es una escuela, no es el pensamiento de Dios, no es la verdad absoluta. Vamos a ver, ¿cuáles son las razones? Maestro, denme razones que niegan la credibilidad de esta escuela. Hábleme de Biblia, presénteme los pasajes, convénzame por la palabra que no es así. Como dijo Martín Lutero al clero de la Iglesia Católica, convénzame por la palabra que estoy equivocado y me retractaré de lo que he dicho. Vamos a ver. Según los escritos del apóstol Pablo, la iglesia gozará. Óigase bien el principio, preste atención. Reitero, según los escritos del apóstol Pablo, la iglesia gozará de un arrebatamiento en núcleo, como un organismo, no dando lugar a parcialidades de ningún tipo. Cuando Cristo venga, oiga bien, quienes se levanten en su búsqueda es la iglesia. Quien no participa de este acontecimiento nunca formó parte de la iglesia ni es la iglesia. Óigase bien. El término iglesia del griego es eclesia, que indica un conglomerado de gentes que fueron escogidas y que se congregan para un fin. Jesús dijo, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Observe, dice mi iglesia, quiere decir que hay otras. Mateo 16:18 gramaticalmente indica que tenemos la posibilidad de que hayan otras iglesias que no son de la propiedad de Jesús. Señores, Cristo viene a buscar su iglesia, su cuerpo, no a los que están dentro de la iglesia, hablando de un recinto. O sea, el que tú estés en un garaje no te hace auto. El que tú estés en un recinto llamado iglesia no te hace parte de la iglesia del Señor como cuerpo. O sea, no me venga usted a decir que cuando Cristo venga habrán creyentes con vida eterna, con justicia y con el Espíritu que se van a quedar. El que se quedó
no tenía justicia, no tenía vida, no era parte de la iglesia, no era iglesia. Y no necesariamente debe pertenecer a una organización, ni a una federación, ni a un concilio, llámese pentecostal, presbiteriano, bautista, adventista, y para ustedes contar, para decir que eso te da derecho a ti ser parte de la iglesia de Jesús para que cuando Él venga te lleve. Porque hay gente dentro del local que nosotros llamamos iglesia, el recinto que llamamos iglesia, hay gente dentro de un templo, porque el término templo tiene dos significados en griego. Uno tiene que ver con el recinto, con sus utensilios. Estamos hablando de eso. Hay gente dentro de un templo que diezman, ofrendan, aplauden, levantan la bandera, levantan estandarte, dan gritos de júbilo, dan gritos de guerra y no han nacido de nuevo. Y no han nacido de nuevo. Y hay gente que no están dentro del recinto de lo que nosotros llamamos iglesia y son de Dios. Y son de Dios. Porque tenemos a un Martín Lutero, a un Juan Hus, a un Calvino, y para ustedes contar, llamados reformadores, que por ende son reformadores porque se les iluminó por el Espíritu verdades. Estando dentro de la iglesia o del recinto de lo que se llama la Iglesia Universal Católica, no abandonando dicho recinto, sino que se mantuvieron allí y descubrieron verdades por el Espíritu Santo, aún estando en un lugar donde supuestamente no está Dios. Y a los teólogos que están dentro de la iglesia evangélica no se les iluminó, y de paso todavía es tiempo que no han entendido la verdad en relación a la justificación. El problema es que nosotros estamos llenos de sectarismo. O sea, si no estás dentro de la iglesia, no eres de Dios. Si no perteneces a una organización, no eres de Dios. Si no estás bajo la cobertura de un apóstol, no eres de Dios. Me hace Jesús odia el sectarismo, la rosca. Eso es rosca. Porque le llegó Pedro y le dijo: Señor, conseguimos a alguien echando fuera demonios en tu nombre, eso lo prohibimos. Jesús dijo: ¿por qué eso lo prohibiste? Dame la razón. Y Pedro le dice a Jesús: ¿por qué no anda con nosotros? Eso es rosca. Eso es sectarismo. ¿Y qué le dijo Jesús a Pedro? Yo te voy a agradecer, Pedro, que cuando tú consigas a alguien echando fuera demonios y que le esté funcionando porque los demonios están saliendo, quiere decir que es mío. Porque usted en una vida de pecado, con todo y que es de Dios, usted no puede echar fuera un demonio. Jamás. Porque el demonio es un ente moral libre que tiene derecho, que va a reclamar. Por eso Jesús le dijo a Pedro, este género, hablando del demonio, que no está hablando de la fe, hablando del demonio, no sale si no es con oración, porque el término ayuno no aparece en el texto original. No sale si no es con oración. Y el término oración que utilizó Jesús allí no se está refiriendo al aspecto vulgar de expresar o de balbucear o de decir algo o de entrar en el verbo reas. No estoy hablando de eso. El término oración que utilizó Jesús es un término que tiene que ver con intimidad, con devoción, con entrega, con pasión. O sea que Jesús lo que le quiso decir a Pedro fue: este demonio jamás puede salir si tú no aprendes a desarrollar una vida de intimidad con mi Padre. No te creas que vas a andar de malandro por allí, de indisciplinado, haciendo las cosas como te dé la gana, y después quieres echar con un demonio porque no va a salir nunca. Es lo que dice el texto.
Entonces, oye, si los demonios salieron porque ustedes lo reprendieron porque están echando fuera demonios y me lo están diciendo, los demonios están saliendo porque ustedes dicen que están echando fuera demonios. Ustedes no dijeron que están intentando echar fuera demonios, no, están echando fuera demonios. Quiere decir que los demonios salieron, quiere decir que son míos, aunque no han nacido de nuevo, porque todavía cuando eso se dio no había todavía nuevo nacimiento, pero son míos. Hay un grupo de discípulos que son míos, que no andan conmigo. Yo no sé cómo le va a caer esto que le voy a decir, pero preste atención. Muchos de los hijos de los fariseos y los saduceos eran discípulos de Jesús. Cuando los fariseos y los saduceos le dijeron, por Belcebú echa fuera demonios, Jesús dijo, si yo echo fuera demonios por Belcebú, ¿por quién lo echan vuestros hijos que andan conmigo? Los hijos de ustedes andan conmigo y son mis discípulos y están echando fuera demonios. ¿Quiere decir que ellos están endemoniados o influenciados por el diablo por echar fuera demonios? No. Pero si yo por el Espíritu de Dios estoy echando fuera los demonios, ellos también están siendo utilizados por el Espíritu de Dios para echar fuera demonios y ellos los van a juzgar a ustedes. Quiere decir que hay gente que están fuera puedo decir de mi ámbito familiar como discípulos que los escogí a ustedes como los 12, que están fuera, que no están escogidos como ustedes, pero que son discípulos y están echando los demonios. Son míos, porque el que es conmigo recoge, el que no es conmigo desparrama. Así que te voy a agradecer que nunca más lo hagas. Quiere decir que fuera de la iglesia, del recinto, del núcleo, hay gente que son de Dios. Y que cuando Cristo venga, se van con el Señor porque tienen la vida de Dios, tienen la justicia de Dios y no necesariamente tienen que estar dentro de la iglesia evangélica, dentro del recinto. Estamos totalmente equivocados. Señores, dentro de la iglesia católica hay gente que son de Dios. Dentro de la iglesia evangélica hay gente que no son de Dios. Esto va a chocar porque esto es un mensaje que va a salir por la web. Lo voy a preparar para sacarlo por la web. Esto no va a traer a mi problema, pero ¿a quién de nosotros le toca? ¿Quién es el camino, la verdad y la vida para llegar al Padre? Jesús. No es la religión, ni la organización, ni la federación, ni el concilio. No es el hombre, no son los estatutos de la organización. Es Jesús. Yo soy el camino. Él, no un camino, el camino. Yo soy la verdad, yo soy la vida y nadie va al Padre si no es por mí. De modo que si tú reconoces, entiendes y reconoces el plan de salvación de Dios en Jesús y aceptas ese plan independientemente de donde estés, tú vas a ser salvo. Independientemente de donde estés, si Dios te tiene en ese lugar Dios va a desarrollar su propósito en ti. Independientemente de donde estés. No, busques bueno, ya usted se arrepintió así. Bueno, 3 cosas tienes que hacer. Ore, no está mal. Lea la Biblia, no está mal. Y busques una iglesia evangélica. ¿Por qué evangélica? Es lo que yo quiero que usted entienda. O sea, yo entiendo que nosotros nacimos para un propósito y debemos descubrir para qué Dios nos quiere, y después que entendamos para qué Dios nos quiere, entonces tenemos gente con propósito. Pero cuando yo descubro para qué Dios me quiere, entonces automáticamente yo voy a saber dónde Dios me quiere, para qué Dios me quiere, qué es lo que Dios quiere hacer conmigo, dónde lo quiere hacer. Entonces yo voy a buscar a lo que Dios quiere hacer y donde Dios lo quiere hacer, que es otra cosa. Ahora, maestro, ¿cuál es la base? Bíblicamente hablando, de que usted dice que además de los 12 Jesús tenía más discípulos. Bueno, la Biblia dice que Jesús envió a los 72, porque el texto en el griego dice 72, no 70, porque envió a los 12 con 60 agregados. Y dice, y volvieron los 62 dando testimonio, dice la Biblia. ¿Se acuerda en Juan 6:63 que Jesús dice, el que no come mi carne y bebe mi sangre no puede entrar al reino de los cielos? Pues dice la Biblia que muchos de sus discípulos que eran judíos, porque para tener problemas con carne y sangre tienen que ser judíos en cuanto a comer y beber,
dice que muchos de sus discípulos, desde que él dijo eso, desde ese día no le siguieron más. O sea, Jesús no se limitó a los 12, habían otros. ¿Qué es lo que queremos presentar? Maestro, quiere decir entonces que si hay un cristiano, o sea, vamos a hablar, cristiano no es un hijo de Dios. Vamos a estar claros con eso. Un cristiano no es un hijo de Dios. Un hijo de Dios debería ser un cristiano. ¿Sí me agarran o no? Porque un cristiano es el que sigue la doctrina de Cristo. Y desde aquel día los llamaron cristianos. Porque seguían la doctrina de Cristo y enseñaban y pregonaban y daban la vida. Entonces, en la iglesia tenemos llena de gente que son hijos de Dios, pero no son cristianos, porque no siguen la doctrina de Cristo. Algo así que, ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no sé lo que yo te digo? No son cristianos. Entonces, lo que garantiza, lo que garantiza el que se vaya, todo aquel que forma parte del cuerpo de Cristo, lo que garantiza el que se vaya es el estado de justicia en la cual está y la vida que recibió de Dios. Que eso le da derecho a ser hijo de Dios. No la condición de santidad en la que viva. O sea, si a ti te dice alguien, vive en santidad porque si Cristo viene te vas a quedar, la Biblia en ninguna parte dice que la venida de Cristo está supereditada a la vida de santidad. Bueno, maestro, es que la Biblia dice que sin santidad nadie verá al Señor, pero es que la gente no ha entendido que eso está escrito en el hebreo, en los hebreos, y cuando habla de santidad es relativo a la justicia, porque el que viene escribiendo viene hablando del nuevo nacimiento. Está hablando de la justicia impartida, porque tiene la santidad posicional y tiene la santidad práctica. Pablo en la iglesia, cuando le escribe a los Corintios en su primera carta, el primer capítulo lo llama a los santos en el Señor, pero en el tercer capítulo lo llama carnales, sensuales y almáticos. Entonces tienes que ponerte de acuerdo, como tú me vas a llamar santo en el primer capítulo, después en el tercero me vas a reventar y dices que soy un carnal, que soy un sensual y un almático, porque Pablo está hablando de las dos santidades, de la santidad posicional en el capítulo 1 y la santidad posicional en el capítulo 1 y la santidad práctica en el capítulo 3. Entonces la santidad posicional tiene que ver con mi estado de justicia, que es lo que quiere decir el que escribe cuando dice sin santidad nadie verá al Señor. Porque le pregunto a los que me están escuchando a través de la web, a través del internet, a través del Facebook, a través de Instagram, a través de Twitter, a través de Google, le pregunto, por favor, ¿quién va a estar en santidad cuando Cristo venga? Es la pregunta que hago. Nadie. El problema es que para la iglesia el único pecado que resta la posibilidad de que tú te vayas con Cristo cuando venga es beber, fumar y adulterar. O sea, cualquier tipo de fornicación. Si tú estás en fornicación, estás bebiendo, estás fumando y estás bailando, pues tú no te vas con Cristo. Pero los chismosos sí se van, los lengualargas sí se van, los que tienen pecados de omisión sí se van, los que tienen resentimiento, entendiendo ese resentimiento como raíces de amargura, como odio, como envidia, como celo, y para ustedes contar, esos sí se van. El problema es que tenemos en la iglesia gente, oiga, en la iglesia gente que nomás que juzgan el pecado que se hace del ombligo para abajo, pero el pecado que se hace del ombligo para arriba nadie dice nada. O sea, los que pecan del ombligo para abajo se quedan, pero los que pecan del ombligo para arriba se van. Y eso no nos enseña la Biblia en ninguna parte. La iglesia no ha entendido que la gracia es más exigente que la ley. En la ley, para declararte adúltero, tenían que conseguirte con la mujer en el lecho. Por eso que cuando a Jesús le llevan solamente a la mujer y no le llevan al hombre, Jesús inclinándose escribió en la tierra, tocando el sentir de ellos, y se levanta y le pregunta a la gente que lo rodea, los fariseos, saduceos, escribas, tomando piedras para apedrear a la mujer, lapidarla según la ley, pero ya va, la ley dice que me tienen que traer al hombre, no más que me traer a la mujer. Entonces Jesús le hace una pregunta, dice esta observancia: cualquiera que esté libre de pecado. ¿Usted lo ha leído? ¿Usted lo ha leído? Casidiero de Reina y Cipriano de Valera. Pero el texto en el griego no dice así.
El texto en el griego dice koiné. En el griego koiné dice cualquiera que esté libre de este tipo de pecado, lanza la primera piedra. Primero eso. Búsqueme quién de ustedes no ha hecho lo que hizo esta mujer. De paso no me trajeron al hombre porque es miembro de Sanedrín. Usted está acá. Ajá. Entonces, si usted está libre de este pecado, láncelo. En otras palabras, chicos, aquí el único que puede lanzar esta piedra soy yo, que nunca he caído en ese pecado y no lo voy a hacer. Porque ni ellos te condenan, ni yo te voy a condenar. Y es una afirmación continua. El texto en el Koiné dice, ni te condeno ni te condenaré nunca, dice el texto. ¿Están acá? Entonces, una cosita. Jesús dice, eso es en cuanto a la ley. Te declaraban adúltero si te conseguían con la mujer o con el hombre. En la gracia, miras una mujer, la escaneas, porque ya no es juzgar, ahora es escanear. Escaneas a la mujer, ya eres un adúltero, dice la Biblia. Eres un adúltero. ¿Ya? Eres un adúltero. Porque en la ley, para declararte homicida, tenías que conseguirte con el arma en la mano, sea un objeto contundente, un arma blanca, ¿ya? O un arma de fuego. En ese tiempo no lo había. En los tiempos de eso no lo había, pero tenías que conseguirte con el arma en la mano y con el muerto. Ya, punto, eres un homicida. El que escribe, que es Juan, dice, el que odia a su hermano ya es un homicida. O sea que más exigente la gracia que la ley. ¿Qué me dice a mí? ¿Qué me dice a mí? ¿Qué me garantiza a mí que yo me voy con Cristo cuando Él venga? Si mi partida con Él depende de mi santidad, ¿qué me garantiza a mí que yo me voy? Es como esto. Le voy a poner una verdad paralela para que me agarré. Para que me agarré. Daba en una de mis escuelas aquí en Venezuela y hablaba acerca de lo que es soteriología, la doctrina de la salvación. Y enseñaba que salvación es el término soteria, que abarca justificación, santificación, preservación, liberación de la muerte física y espiritual, liberación de la miseria y liberación de la enfermedad. Pero de la parte de la soteriología que estaba hablando es de la sanidad, materia que ustedes vieron conmigo, hablando de la sanidad. Y le decía, si dentro del paquete, porque eso es un combo, oye, es un combo, es como cuando usted llega a una de estas tiendas que venden hamburguesas, no digo su nombre para no entrar en publicidad, porque esto está saliendo por la web, y usted llega y compra una hamburguesa, pues el combo le dice que la hamburguesa va con la salsa de tomate, va con las papitas y va con la gaseosa. Y usted le dice al tipo, mira, las papitas no las quiero, igual las tiene que pagar. Ese es su problema si no se las quiere llevar, porque las tiene que pagar con un combo. O sea, a Dios, óigame, Dios es lamentable que Dios lamenta, valga la redundancia, de que la iglesia se esté conformando con vida eterna, porque nos vamos para el cielo aunque no quieran las papitas de la santidad. Entonces es un combo. Entonces salió gratis, tú no tienes que pagar nada. ¿Por qué no tomas la sanidad también? ¿Por qué no te apropias de la sanidad? Ahora, oiga bien esto. ¿Qué le garantiza a usted? Preste mucha atención y piense. ¿Qué le garantiza a usted que usted es salvo? Que es salvo, que usted tiene justicia y que usted tiene vida. ¿Qué le garantiza a usted que usted se dio la justificación y la vivificación cuando la sanidad a usted no le ha funcionado? ¿Por qué una me funciona y la otra no? ¿Por qué la hermana Petra, que tuvo 40 años en la iglesia siendo fiel, que fue un diácono, de diácono pasó a anciano, de anciano pasó a ser, y pasó por todas las escalas en la iglesia de autoridad, ¿por qué muere de un maldito cáncer? ¿Por qué? ¿Por qué la sanidad a mí no me funciona? ¿Por qué sí me tiene que funcionar la vida eterna? O sea, ¿qué te garantiza a ti que tú eres salvo cuando la sanidad no te ha funcionado? Que es parte de la salvación. Y si esta no te ha funcionado, ¿por qué esta sí te funcionó? ¿Tú ves acá? Igual, ¿qué le garantiza a usted que usted está en plena santidad absoluta cuando Cristo venga para irse con Él?
si Cristo está esperando que la iglesia se ponga en santidad cronológicamente para venir por ella, nunca va a venir. Nunca va a venir. Porque el problema es que cuando el hermano Juan de los Palotes se va al mundo, lo que nosotros decimos al mundo porque estaba en la luna, se va para el mundo, se descarrió y se fue a comer algarroba, como dicen muchos, porque el hijo pródigo no comió algarroba, deseaba comer pero no comió, eso es tradición en la iglesia, y se fue al mundo y comió algarroba, como dicen muchos por allí, ¿ya? Entonces, en la iglesia hay quienes juzgan y lo tildan de pecador porque simplemente está manifestando el pecado, pero en la iglesia hay gente que están como él, en un pecado de omisión, no lo están manifestando por tan igual que él. ¿Por qué aquellos son juzgados? Aquellos son juzgados porque los estás viendo que están haciendo, están manifestando el pecado, y los que están en la iglesia no están manifestando y no los puedes juzgar porque tú no eres omnisciente, tú no conoces el corazón de la gente, pero Dios los conoce, Dios sabe todo. La iglesia está llena de adúlteros. La iglesia está llena de adúlteros. Se ha demostrado que un gran porcentaje de las mujeres, esto es duro lo que voy a decir, un gran porcentaje de las mujeres dentro de la iglesia de diferentes edades tienen fantasías sexuales con sus líderes. Se ha demostrado. Se ha demostrado que un gran porcentaje de los hombres en la congregación, en nuestras iglesias, ahí sí dijeron porcentaje, un 60 o 65% de los hombres en nuestras congregaciones tienen problemas de fornicación. Cualquier sea que sea el tipo de fornicación. Llámese masturbación, llámese pornografía, llámese promiscuidad, llámese homosexualidad, llámelo como usted lo quiera, porque tienen problemas de fornicación. Un 65% dentro de la iglesia. Y se ha demostrado que un gran porcentaje de esos que están en el estado de fornicación, están cometiendo el acto de fornicación en estado oculto, donde nadie sabe, pero están en fornicación. ¿Quién sabe eso? Dios. Entonces, ¿quién se va cuando Cristo venga? Nadie. Entonces, Cristo está en el cielo y le dice, ¿para qué estás esperando? Que todos se pongan de acuerdo en los cabezones, eso, que todos sean santos para ir a buscarlo, porque si me voy a buscarlo, no me traigo ni uno. No me traigo ni uno. Todo se queda. Entonces, hermano, cuando Cristo venga, usted se va a quedar porque está en pecado. ¿Quién no se va a quedar si esto tiene que ir con santidad? Nadie se va. Es como la canción que cantaban nuestros padres. Señor, ¿quién entrará en el santuario para orar? El impío de mano. ¿Quién entra? Nadie. De corazón puro, menos, que no sea vanidoso, imagínate, y que sepa amar. Bueno, le enredaste más. ¿Quién entra al santuario? Nadie. Porque si esto vamos, nadie va a entrar al santuario. Dele gracias a Dios por sus misericordias, que el Espíritu Santo hace la obra de preservación en nosotros, donde nos mantiene. Porque Él es el que nos mantiene a nosotros. Y es usted. Claro, con esto no quiere decir que nos vamos a depravar. Bueno, si esto es así, que se vamos a pecar, porque si Cristo viene en la condición en la que yo esté, pues yo me voy. No estamos hablando de eso. Si esa es su forma de pensar, usted no entendió lo que es gracia. Usted no entendió lo que es el propósito de Dios en su vida. Usted no entendió lo que es el sentido de traslado. Usted no entendió lo que es el sentido de conveniencia. Usted no entendió lo que es un sentido de honra. Usted no entendió lo que es un sentido de gracia. Usted no entendió nada de esto. Porque Pablo es claro en el asunto. Donde el pecado abunda, sobreabunda la gracia. Pero esto no quiere decir que vamos a estar pecando para que la gracia abunde, dice Pablo. Vamos a centrarnos en la verdad del caso. Aquí tenemos este problema con el traslado parcial. En el arrebatamiento de la iglesia solo se levantarán los que forman parte de la iglesia, los nacidos de nuevo, los hijos de Dios. Los que son iglesia, los que no son iglesia se quedarán, los que no forman parte del cuerpo de Cristo. Por esta causa alegamos que no hay la posibilidad de que haya gente que se queden en el traslado de la iglesia formando parte de la misma. Si el traslado es parcial, la salvación de la iglesia se daría por parte, negando así la consumación de ella, y estaría en total contraste a los escritos del apóstol Pablo.
Pablo escribe en la primera carta a Corintios, capítulo 15, versos 51 a 54, lee, citemos: He aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados, porque necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, oiga, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como nosotros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabras del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Así estaremos siempre con el Señor. Primera carta a Tesalonicenses, capítulo 4, 13, 17. Si analizamos el escrito del apóstol Pablo en la primera carta a los Corintios, en su capítulo 15, donde dice: no todos dormiremos, pero todos seremos transformados a la final trompeta, los muertos serán resucitados incorruptibles, nosotros seremos transformados. El término todos, para hacer referencia a los que duermen y a los que viven, que forman parte del arrebatamiento, no da lugar ni da la posibilidad de que alguno de ellos se quede y dejen de participar de dicho acontecimiento siendo parte de la iglesia. Todos, ¿cuántos? Todos, tanto los que duermen y los que viven se levantarán con el Señor. Ninguno se quedará. Por tanto, la consumación de la salvación de la iglesia no será parcial, sino completa. La salvación del hombre es integral, en parte progresiva. El hombre fue salvo, está siendo salvo y será salvo. Es decir, en el espíritu fue salvo, en el alma está siendo salvo, en la formación del carácter y en el cuerpo será salvo a causa del traslado de la iglesia. Porque déjeme decirle algo. ¿Cuántos saben que Cristo venció la muerte? Vamos. ¿Cuántos saben que Cristo venció la muerte? Pero nosotros no la hemos vencido todavía. Nosotros no la hemos vencido todavía. Él la venció por nosotros, pero nosotros tenemos que pasar por ella. Cuando resucitemos, entonces absorbida será la muerte en victoria. Es cuando Pablo canta victoria sobre la muerte, porque quien venció la muerte fue Jesús, no la iglesia. Pablo te canta victoria sobre el triunfo que tuvo Jesús sobre la muerte, pero no canta victoria sobre el triunfo que tiene la iglesia sobre la muerte, porque la iglesia todavía no venció la muerte. Cuando resucitemos es absorbida la muerte y tendremos victoria sobre ella, lo que Pablo dice, después que resucitemos. Porque la salvación del hombre termina con la resurrección. Quiere decir entonces, si Cristo viene por parte de un creyente y parte se van y parte se quedan, entonces la consumación de la iglesia es parcial, no es en núcleo en forma compacta. Entonces eso rompe con el misterio y con la realidad y con lo absoluto de la salvación de la iglesia. Porque parte van a ser salvos primero y los otros tienen que pasar por la gran tribulación. Después de 7 años Jesús los resucita y después se unen otra vez con la iglesia. Eso no es lo que enseña la Biblia en ninguna parte. Romanos 13:11 dice Pablo: y esto, conociendo el tiempo que es ya hora de levantarnos del sueño, el arrebatamiento de la iglesia, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. Si cuando creímos somos salvos, ¿por qué hasta ahora está más cerca nuestra salvación que cuando creímos? Porque Pablo está hablando del arrebatamiento de la iglesia, que le dará culminación y consumación a la salvación de la iglesia. Quiere decir que si hay un grupo, reitero, que se va y otros se quedan, entonces ¿cuándo la iglesia va a terminar ser salva? Isaías 25:8 dice: destruirá la muerte para siempre
y enjugará Jehová el Señor toda lágrima de todos los rostros, y quitará la ofrenda de su pueblo y de toda la tierra, porque Jehová lo ha dicho. Destruirá la muerte para siempre. ¿Cuándo va a destruir la muerte para siempre? Y cuando destruya la muerte para siempre, enjugará Jehová el Señor toda lágrima de todos los rostros, y quitará la ofrenda de su pueblo y de toda la tierra. ¿Cuándo va a hacer esto? Cuando destruya a la muerte por completo, para siempre. ¿Cuándo sucede esto? En la resurrección de la iglesia. Entonces, hay un grupo que se va y uno que se queda. Le llega Cristo al cielo, al Padre allá. Dice, ¿para qué pasó? Me traje el 50% porque los demás están descargados. O sea, ¿usted cree eso? O sea, que esa es la mentalidad sucia, vaga, de gente que levantan escuelas que no conocen el pensamiento de Dios. O sea, eso no sucede así. Eso no es bíblico. Eso no es lo que enseñan las Escrituras. Primero, el arrebatamiento de la iglesia no puede ser parcial porque niega la consumación de la salvación. ¿Ya lo entendimos? Segundo, niegan la unidad del cuerpo de Cristo. Esto es macho lo que vamos a decir ahora. Niegan la unidad del cuerpo de Cristo. Porque, oiga, es una verdad que no se puede negar. Posesionalmente, la iglesia no ha alcanzado la unidad. Hay una sola oración, dijo un teólogo, que cuando la leí me pateó. Una sola oración que Jesús hizo y que Dios no ha podido responder. Cuando en Juan 16 dijo que ellos sean uno, como Dios somos uno. Esa no la ha podido responder Dios. Qué barbaridad. El diablo ha logrado hacer con los demonios lo que no ha logrado hacer con el Cristo, lo que no ha logrado hacer el Espíritu Santo con la iglesia, unirnos. ¿Se está acá? El diablo ha logrado hacer con los demonios lo que el Espíritu Santo no ha podido hacer con la iglesia, unirlos. Porque unidos sí son los demonios, obedientes como usted no tiene una idea. Se sujetan como usted no tiene una idea. Y tienen una visión como usted no tiene una idea. Y obedecen a su líder como usted no tiene una idea. No se rebelan para nada los demonios. Y hacen un trabajo. Y hacen planes, proyectos. Y obedecen y se sujetan. La iglesia. La iglesia. ¿Dónde estamos? Ahora, eso es posesionalmente. Pero si vamos a nuestra posición, la iglesia es una. La iglesia es una. Que de nada nos sirve en el avance de la proclamación del evangelio del reino, en el establecimiento del reino, de nada nos sirve nuestra posición como en cuanto a nuestra unidad. De nada nos sirve si no entendemos la unidad posesionalmente hablando y caminamos en unidad. Creemos una sola cosa, tenemos una verdad absoluta, luchamos por un propósito, alcanzamos una visión, todos trabajamos a la par. Vamos, aquí no hay envidia, aquí no hay competencia, vamos a trabajar, vamos. Si la iglesia tuviese esa mentalidad y entendiese lo que es unidad, no nos para nadie. Pero aquí cada quien agarra para su propio lado. Así es sencillo. ¿Ahora? ¿Están acá? Dime. Así como los testigos. Wow. Es que es mucho lo que estoy dando. Si no están agarrando. Esto es fácil. Bueno, hermana, y usted, la clase que viene se va a sentar aquí y me va a exponer, aunque sea 5 minutos de lo que él le ha enseñado. No viene. Oye, yo voy a hacer eso. Yo lo voy a agarrar de sorpresa. Sí, en serio, lo voy a agarrar de sorpresa. Para ver hasta dónde están aprendiendo. Voy a comenzar con Elinor. ¿Elinor puede? Así, gloria a Dios. A su nombre, gloria a Dios. Ese es lo que está haciendo el Espíritu Santo ahorita. Ahorita, sí. No tiene nada que ver con esto. Ok. Bueno. Tiempo para arrepentirse. Este tiempo y el tiempo que viene. Sí, en este tiempo formarán parte de la iglesia. En aquel tiempo no. No, porque acuérdense que va a haber una resurrección. Cuando Cristo venga con la iglesia, habrá una resurrección. ¿Ya? Que son los muertos, que fueron decapitados.
Habrá una resurrección. Esos no van a formar parte de la iglesia. Ya la iglesia fue galardonada, la iglesia fue juzgada, fue galardonada y pasó por la boda del Cordero. No va a haber otro juicio, no va a haber otro galardón, no va a haber otra boda. Ya la iglesia. ¿Ah? Claro, pero será arrepentimiento por obra. Claro, no por gracia, ahora es por obra. Porque tendrán que entregar. ¿Ah? En plena ley. En plena ley. O sea que es un beneficio ser judío, porque va a tener más tiempo para arrepentirse. No, van a pasar por momentos duros. Ahora, no los judíos nada más. Los gentiles, todo. Es decir, que para los gentiles esto es una gran tribulación. ¿Cómo? Para los gentiles, Ajá. esto es la gran tribulación. ¿Por qué? No, que no llegaron. O sea, los gentiles van a tener la misma posibilidad que los judíos van a tener los opciones. Claro. Se van a dejar de decapitar. Porque la predicación del Evangelio del Reino va a ser extendida a los gentiles. En ese tiempo. Claro, eso lo dice la Biblia, Raúl. La Biblia dice eso. Lo que pasa es que nos estamos adelantando y no hemos llegado hasta allá, pero vamos a llegar. ¿Me das a terminar o no? Sí, a su nombre. Cristo viene. Cristo viene. Ok. Si has sido bendecido a través del mensaje transmitido en este programa, comunícate por los teléfonos 0058-416-860-7602, 0058-414-9992 o al 0058-261-737-3387. Escríbenos a los correos electrónicos josebriceno77@hotmail.com, Jesús Soberano 77 @hotmail.com. Y si deseas seguir disfrutando de estos mensajes, ingresa a nuestro portal web maestrojosebriceno.blogspot.com. Suscríbete a nuestro canal en YouTube o visítanos en Facebook. Será hasta una nueva oportunidad en su programa Palabra de Iluminación.